El caso del día. En Puntos Cardinales. 4:19 de la tarde y en el caso del día vamos a conversar sobre las energías renovables, esas derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse. Y esas energías renovables, querida Lila, bueno, son las que proceden de la luz solar y del viento, es decir, la energía solar y la energía eólica. Bueno, también hidráulica, ¿no? Sí, pero ese es del agua. Exacto. Ujú. Antes de recibir a nuestro invitado para hablar de este tema, vamos a escuchar una cápsula que ha preparado nuestra productora Paola Munciotti. La energía renovable es aquella que proviene de fuentes que se reponen de forma natural, como la solar, la eólica, la geotérmica e hidroeléctrica. Estas fuentes son diferentes de los combustibles fósiles, que no son renovables y tardan millones de años en formarse. La energía renovable es cada vez más asequible y es una alternativa más limpia a los combustibles fósiles. Algunas fuentes comunes de energías renovables incluyen la solar, que se captura del sol mediante paneles solares, la energía eólica, que se genera a partir del viento, la energía geotérmica, que proviene del calor de la tierra, y la energía hidroeléctrica, que proviene del movimiento del agua cuando se eleva o se desciende de forma pronunciada. La energía renovable tiene muchas ventajas sobre los combustibles fósiles. No contamina ni el agua ni el aire y no contribuye al cambio climático. Además, la energía renovable es una fuente de energía sostenible que se puede utilizar para satisfacer nuestras necesidades energéticas durante muchos años. Muchas gracias, Paola Muciotti. Y ahora le damos la bienvenida a José María de Viana, ingeniero civil, profesor universitario. Y además fue presidente de Hidrocapital y de Movilnet y una autoridad en esta materia. Bienvenido, ingeniero de Viana. Bienvenido, qué gusto recibirle en el estudio. Muchas gracias, Lina y Rafael. No, muy agradecidos para poder explicar algo muy importante, ¿no? El motor de las energías renovables no ha sido tanto por el temor de que se acabe el petróleo. Eso alguna vez fue un temor, pero la investigación hizo que las reservas fueran enormes y se buscó nuevas formas de explotación que aumentaron las reservas probadas. La preocupación proviene de que desde que utilizamos energía eléctrica, que fue recién a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el consumo de energía eléctrica es tan necesario que se ha aumentado en forma muy importante en el tiempo, el consumo. Y en la energía eléctrica que proviene de fuentes de combustibles fósiles, tiene una enorme contribución en la generación de contaminantes a la atmósfera fundamentalmente. Y eso ha motivado el hecho de que se haya impulsado toda una iniciativa para buscar fuentes adicionales. Hay que decir que hay fuentes que conocemos hace mucho, como dijimos al principio, que son las de agua. Claro. En el caso nuestro es muy importante. Fueron las primeras. Fueron las primeras que conocíamos, que aprendimos a usarlas. Hay distintas maneras de utilizar el agua, desde los aprovechamientos alpinos hasta los que nosotros tenemos que son medianos, o inclusive los que utilizan la marea, que es el movimiento de las aguas. Pero había fuentes renovables en luz y en aire, cuya tecnología no se había desarrollado correctamente. Entonces, en los últimos 20 años, muy especialmente, ha habido una verdadera revolución tecnológica que ha permitido aumentar las eficiencias y bajar los costos de implantación de esas tecnologías. Porque entiendo que ese es uno de los problemas, sobre todo con la eólica. Los molinos muy costosos y no eran tan eficientes. Si bien el principio es muy sencillo de entender. Pero al Ha final evolucionado.
los problemas hacen que el hombre investigue y ahora los molinos de viento son mucho más eficientes, pero además hay otro problema que tienen, que estamos en proceso de solución, que es el problema de que la energía eléctrica se consume casi de inmediato y los mecanismos de almacenamiento son costosos aún. Ahí hay todo un proceso tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay fuentes de aire, hay electricidad cuando hay aire, pero cuando no hay aire, no. Sí. Por ejemplo, está el caso, José María, de Dinamarca y de España. Así es. Ellos consumen mucha energía eólica porque hay zonas de viento. El 50% de la energía eléctrica danesa son molinos de viento. Así es. Pero ¿qué pasa con los países donde no hay viento? Entonces, si no la almacenas, no te sirve. Así es. Pero es que inclusive en esos mismos países tienen un problema de equilibrio porque no siempre sopla viento en forma continua. Claro. Entonces eso significa que al final están desarrollándose una línea de investigación muy grande en sistemas de almacenamiento. ¿Qué sería? ¿Como pilas? No, es que fíjate que es muy interesante porque originalmente sí ha habido un avance importante en el caso de las baterías. Eso es muy importante porque la principal fuente de contaminación más bien es el transporte, más que la energía eléctrica inclusive. Porque el consumo de combustible es mucho más grande. Entonces, el tema de las baterías es muy importante para los carros eléctricos, pero está ocurriendo una iniciativa que se llama hidrógeno verde, que es que podemos almacenar esa energía que es de producción variable en un combustible que es maravilloso, que es el hidrógeno, porque cuando usted consume hidrógeno, no hay ninguna contaminación de ese proceso de combustión. Pero el tema es que si yo tengo muchas fuentes renovables, la mejor manera es que esas fuentes que son de producción variable en el tiempo. En el caso de las fuentes de luz, cuando es de noche no hay no hay energía solar. Pues. Si usted tiene una fábrica que fabrica hidrógeno por electrólisis, que llamamos nosotros, pero viene de fuentes renovables, genera una cosa que se llama hidrógeno verde. Y ese hidrógeno verde puede ser una fuente novedosa de almacenamiento de energía. ¿Y cómo sería, José María? ¿Una caja de hidrógeno verde, una batería? Lo que pasa es que el hidrógeno verde se maneja como cualquier gas. Y se comprime, posteriormente se puede enviar por conductos, pero entonces hemos producido hidrógenos verdes antes, pero era, hidrógeno que llamamos hidrógeno gris, porque cuando lo producimos con electricidad producida por combustibles fósiles, no tiene las virtudes que estoy diciendo. Pero hay todo un proceso. ¿Cómo hacemos? Es mucho más eficiente almacenar en forma de hidrógeno energía. Y esa energía sí es totalmente verde. Claro, pero todo eso supone innovación, investigación, desarrollo, para después poder tener estas tecnologías que permitan hacerlo económicamente viable y sostenible. Pero hay una cosa muy importante. Ya hay tecnología en luz que permite hacer muchas cosas, porque claro, se desarrolló un gran costo, pero ahora la reducción de precios lo podemos utilizar. ¿Qué quiere decir eso ahora? Mire que hay muchas cosas que pueden funcionar con paneles solares, que antes eran muy costosos y muy grandes y muy aparatosos, y ahora cosas que funcionan. Por ejemplo, las estaciones de telefonía celular en la Amazonia de Perú o de Bolivia funcionan con paneles solares. Claro, dice, ¿por qué no lo hacían hace 20 años? Porque es que hace 20 años los paneles eran muy costosos y muy grandotes. Ahora son mucho más eficientes. Ahora, José María, yo quería decir simplemente que ese proceso de innovación tecnológica, nosotros lo vamos a aprovechar, así no hayamos sido los inversores en eso. Claro. Sí. Y un país como nosotros, que tiene producción mixta, es una cosa ideal, porque nosotros tenemos agua, fundamentalmente en el Caroní, pero también en los Andes, tenemos plantas térmicas, y entonces cuando ahora se añaden las fuentes renovables, en la mezcla hay una enorme sinergia. Ahora, pareciera que las fuentes de energía hidráulica en el mundo se han detenido. Y yo no entiendo muy bien por qué. Porque igual, por ejemplo, ¿por qué tú no haces una gran represa con el agua del Amazonas en Brasil? Haces un lago gigantesco como es Guri. Y bueno, y ahí montas una gran... Es que eso se ha detenido porque es muy costoso o porque las condiciones geográficas no lo permiten. Vamos a explicar un poquito que hace 30 años en Venezuela estábamos haciendo el inventario
Hidroeléctrico Nacional. Es una Sí. iniciativa entre el Ministerio del Ambiente, Sí. EDELCA y CADAFE. Entre todos nosotros hicimos todo el mapa de Venezuela. Ujú. Bueno, ya conocíamos el potencial del Caroní, Que especialmente es el que del se ha medio y bajo aprovechado, Caroní. ¿no? Sí. Pero todos los otros sitios se inventariaron y eso significó que los pusimos en orden y continuamos construyendo en orden. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya construimos los sitios que eran económicamente más claros Ya. de economía. Eso más o menos pasó en todo el mundo. Entonces, cuando, por ejemplo, decimos, en este momento, por ejemplo, China es un gran utilizador de fuentes hidráulicas. Hicieron la Enorme. represa más grande del mundo, las ¿no? Tres Gargantas. Exacto. Exactamente. Pero eso fue inventariado, entonces se construyó primero ese aprovechamiento porque era económicamente muy claro. Aquí construimos Itaipú, que es una cosa enorme también. En el Brasil, que el proceso nuestro de inventario hidroeléctrico lo hicimos junto con los brasileños, Ujú. que ya habían hecho todo el inventario en la Amazonia con escasez de información. Entonces, el inventario lo que hizo que construimos primero los embalses que eran económicamente mejor viables. ¿Cuál es la objeción? Hay una objeción ambiental, porque cuando nosotros ya. construimos Claro, claro. un embalse, pues inundamos una gran zona importante. Pero tiene 1000 ventajas también, porque todo el agua que está produciendo energía limpia está también ahorrando contaminación Petrolera, atmosférica sí, importante, claro, ¿no? claro. Y entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, sí, hay países que no tienen mucho potencial. Nosotros, como Brasil o como China, somos países benditos de Dios, o Canadá, que somos países de enorme potencial hidroeléctrico. Todavía quedan aprovechamientos que construir. Sí, hay aprovechamientos, pero está ocurriendo también en la dinámica que estamos diciendo que ahora estas energías renovables empiezan a competir inclusive con los desarrollos tradicionales que teníamos, que tienen otra ventaja, que son modulares. Es decir, nosotros podemos construir en viento molinos que manejan 2 megavatios y son modulares, se conectan a la red. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela no tenemos muchos buenos ejemplos, pero en el lado colombiano, en la península de La Guajira, hay una cantidad Hay de un parques bosque, ¿no? eólicos muy Sí. importantes Pero justamente en tu respuesta anterior hablabas del aprovechamiento como país, como ¿no? país. Y estas son cosas que obviamente le corresponden a los estados hacer una gran represa. Esto no lo puede hacer un privado o un particular. Pero con respecto a estas nuevas tecnologías, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo se está usando en el mundo? Yo hace poco escribí un papel sobre cómo lo está haciendo Perú, por ejemplo. En Perú hay 64 generadores eléctricos diferentes, 64 compañías. Y usted dice, bueno, ¿cómo puede haber 64 compañías en un país que es del tamaño de Venezuela y consume la mitad? Bueno, hay 64 porque la aparición de las energías renovables hizo que ellos desde el año 2014 más o menos están haciendo subastas de eólica y de fotovoltaica. Esas 64 son empresas privadas. 74 empresas privadas. Pero qué inteligentes los peruanos, por Bueno, favor. han mezclado, por Claro. cierto, porque hay un aprovechamiento que se llama el Mantaro, que es como decía el Guri de ellos, mucho más chiquito, pues de 1500 megavatios. Eso lo maneja el Estado. O sea, no todas son privadas, pero todas las que están en renovables, Rafael, son privadas. Entonces eso hace, ¿qué pasó? Que bajó la escala mínima económica. Eso quiere decir que hay aprovechamientos de 50 megavatios, de 100 megavatios, que antes necesitamos tener de 1000. Claro. Entonces, ellos hacen subastas y hay gente que dice, mire, yo voy a montar unos molinos y voy a poner 60 megavatios y los monta y se paga con lo que ellos producen, que es la otra cosa. Es decir, cambió el sistema. No es que yo construyo los molinos, sino que usted lo pone a producir y yo le pago por la energía que usted produce. Imagínate. Pero y bueno, y ha mejorado la situación eléctrica en Perú. Bueno, es que tú no dominas la innovación hasta que la usas. Claro. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo es verdad, pero en la medida en que tú puedas decir, en el caso de Perú ya tienen cerca de 500 megavatios de potencia con toda seguridad funcionando. Entonces, tienen muchos años. Entonces, y además de eso, esto ha traído inversión internacional, porque los inversores internacionales les interesa, porque no es un gran riesgo, lo montan, venden la energía. Y competencia. Y hay una competencia muy sana porque hay operadores de todas las partes del mundo.
Qué bien. hay asiáticos. Bueno, hay- y lo mejor es que hay electricidad y opciones y alternativas para los peruanos. Claro, y una cosa muy importante, ellos han venido distribuyendo la capacidad de generación, porque en la medida que tienen un buen sistema interconectado, Ujú. no tienen que depender tanto de las grandes plantas. Entonces hay poblaciones que tienen un respaldo eléctrico en fuentes renovables muy importante. Entonces, yo creo que es bueno ver lo que está pasando en los países vecinos para tomar entusiasmo y esperanza Claro. de que es muy posible lograr lo que ellos están logrando. Están logrando producir en fuentes renovables no convencionales más del 10% de la producción completa. Entonces, eso quiere decir Ya que eso es algo. eso sí. es algo. Muchas gracias, de verdad, José María de Viana, ingeniero civil, presidente fue de Hidrocapital y de Movilnet y además profesor universitario de larga data. 4:35 minutos de la tarde.